Buenos días. JN Multiple Service tiene el agrado de presentar el siguiente material de investigación. Es un trabajo hecho para que sirva de ayuda a toda persona, ya sea pues alumnos o colegas que tengan a bien usar. El presente tema trata de la columna vertebral y sus partes, funciones de la columna y la estructura de la columna vertebral del ser humano. Hemos puesto todo el empeño por tratar de presentar un buen trabajo de acuerdo a los avances de la ciencia y, por supuesto, con mucha responsabilidad y dedicación. Estamos para dar una buena información y no confundir a las personas. Aún así, si hemos cometido algún error que usted observe, agradeceremos nos haga saber para rectificar. Pues como sabes, en la vida todo se va aprendiendo, porque la vida misma es un constante aprendizaje. Y es que nadie nace sabiendo. Y en el trayecto de nuestra existencia vamos aprendiendo poco a poco. Agradecemos su visita y deseando servirles. Y si tú sabes, enseña. Y si no, aprende, escucha, observa, analiza. Y mira, pues todos debemos de compartir nuestros conocimientos y ayudar a lograr un mundo mejor con personas más informadas y por ende bien educadas. Empezamos. El tema aquí es la columna vertebral. La columna vertebral es un soporte central, fuerte, pero también flexible a la vez, que mantiene nuestra cabeza, nuestro torso rectos y sin embargo también nos permite doblarnos y girar el cuello, la espalda de un lado a otro. Es toda una maravilla el cuerpo humano. También lo conocemos como columna espinal, algunos le dicen raquis, otros le dicen espina dorsal, espina vertebral. Y bueno, la columna vertebral está formado por huesos, músculos, tendones y otros tejidos. La columna vertebral se inicia desde la base del cráneo, la parte de arriba, justamente donde termina la cabecita, hasta el coxis o el hueso cocigio, es decir, se extiende desde el cráneo hasta la pelvis en una hilera de huesos o vértebras. Vamos a ver algunas imágenes. Esto, por ejemplo, aquí ustedes ven la columna vertebral, a un lado vemos de perfil y al otro, no digamos de frente, pero sí de la parte posterior, donde se encuentra la columna vertebral en sí. Ahí vemos la base del cráneo, donde está señalado con una rayita roja cada lado. Desde ahí se inicia la columna vertebral. La parte inferior pueden ver el coxis, donde es el último huesito o la última vértebra que une toda esta columna vertebral. En la parte superior, desde la base del cráneo que va bajando hacia abajo, hay 7 vértebras que se llaman vértebras cervicales. Las siguientes vértebras, que ven de color naranja, son 12 vértebras torácicas, así se le llama, torácicas. Y la siguiente, que ustedes ven de color rosado, son 5 vértebras lumbares que están a la altura casi de la cintura, ¿no? Y luego continúa más abajito de la cintura, que vendría a ser esto, las vértebras sacras. Son 5 vértebras sacras. De ahí vienen las 4 vértebras cocigias, que llega al finalizar hasta el coxis. Ahí ustedes pueden ver. Ahí vemos un poquito más las columnas. 3 columnas señalando las partes, ¿no?, de las columnas. Ustedes pueden ver cada vértebra. Cada vértebra tiene su nombre. Y por ejemplo, cervical 1, cervical 2, cervical 3. Cuando ustedes van a un médico, le van a señalar por cada vértebra cuando vean en una radiografía, por ejemplo, en caso que pasara algo, ¿no? Esta estructura, que está articulada de huesos y cartílagos y fibras que se encuentran ubicadas en la parte de atrás de todos los vertebrados,
y en el ser humano la parte de la espaldita, consta de 33 huesos anulares o vértebras. Las 9 inferiores están soldadas en 2 huesos mayores nombrados anteriormente sacro y coxis, y las otras 26 están unidas por una serie de articulaciones móviles que nos ayudan a poder movilizarnos, movernos. Entre cada par de vértebras móviles existe un cartílago, o sea, un disco intervertebral, una almohadilla de cartílago resistente y fibroso que puede aplastarse ligeramente para absorber los impactos cuando saltas, por ejemplo, cuando caminas, cuando corres, cuando bailas, y si peleas, cargas algo pesado. Esta es la parte de la columna. Así está el disco vertebral. Ustedes ven acá en medio de las dos vértebras está un disco vertebral, que es como la almohadilla, ¿no? Ahí están las articulaciones, el pedículo, que está en la puntita, que es lo que agarra como anillitos. Este es el cuerpo vertebral. De cada uno de estos se conforma toda la vértebra, y por eso debemos de cuidar nuestra columna vertebral. Si salimos a pasear, a caminar, saltar, correr, hacer cualquier ejercicio, tenemos que cuidarnos. Esta partecita de acá se le dice atlas de cervical 1. El atlas es la primera vértebra cervical, que está después justamente del cuello de la cabecita, y por eso se abrevia C1. Esta vértebra sostiene la cabeza, tiene una forma distinta al de las demás vértebras. El atlas es un anillo óseo formado por 2 masas laterales, que ustedes ven ahí en los costaditos, unidas en la parte frontal y posterior por el arco anterior y el arco posterior. Luego viene el axis, que es la segunda vértebra después de la cabecita, ¿no? Después de la primera, y tiene una cosita elevada que se le dice diente. El axis es la segunda vértebra cervical, o C2. Es un proceso parecido a un diente que no tiene punta, pero se proyecta hacia arriba. También se le conoce como el diente o proceso odontoide. El diente proporciona un tipo de pivote y collar que permite que la cabeza de las personas puedan rotar a su alrededor. Y no es de fierro, es hueso, y tenemos que cuidarnos. Nuestras vértebras son muy importantes. Aquí vemos una vista axial desde arriba. Ahí está la vértebra. La parte del número 1 se le llama cuerpo vertebral. Ahí he señalado la número 2 que ustedes ven en la parte de abajito, es el proceso espinal. La 3 es la faceta transversa. La 4 es el pedículo. La 5 es el foramen. 6 es lámina, que ustedes ven allí al costadito. La 7 es la faceta superior, donde está casi ladeado. Esa misma vértebra está en una vista axial y una vista lateral, o sea, está como de arriba hacia abajo, y una vista de costadito. Cada uno de estos armado es que forma toda nuestra columna vertebral, y no es que seamos hechos de acero, son huesos que tenemos que cuidar. Dice, y todo este movimiento que haces tú, esta columna y la almohadilla de cartílagos absorbe los impactos, por eso debemos cuidarnos. Vamos a continuar. Estos ligamentos y numerosas series de músculos que rodean la columna estabilizan las vértebras y ayudan a controlar el movimiento. La columna también protege la médula espinal y permite que salgan raíces nerviosas por los espacios entre vértebras. Gracias a la forma de las vértebras, la columna es flexible, permitiendo el giro hacia adelante, hacia atrás y girar en torno a su eje. Entonces, si nos preguntamos cómo está formada la columna vertebral, vamos a decir que tiene 33 huesos, tiene 5 regiones principales, cada una con su propio tipo de vértebra, que ya vimos, 7 vértebras cervicales que van desde la base del cráneo hasta más abajito, que forman el cuello, 12 torácicas, que se le conoce como T1, T2, T3 hasta la T12 en el tórax, y 5 vértebras sacras que están soldadas en el sacro, y 4 vértebras cocígeas también soldadas, ¿no?,
El sacro es el hueso curvo, que está curvito, que donde termina, donde está la posadera, con la que nos sentamos, y triangular en su externo inferior. Hace parte de la base de la columna. Tiene forma de cuña y consiste en 5 vértebras soldadas en tenues líneas llamadas transversas. El coxis, u coxi, que también se puede escribir así, está en la parte inferior y es como una pequeña colita formada por huesos finos, solo que esta colita no sale hacia afuera, sino se hunde hacia adentro, como que se va hacia adelante de nuestro cuerpo, ¿no? El coxis está entre 4 vértebras y se articula con el sacro. Entre cada par de vértebras existe un disco cartilaginoso que amortigua los huesos durante los movimientos del cuerpo. Las primeras 2 vértebras difieren de las otras y trabajan conjuntamente. La primera, llamada atlas, rota alrededor de su eje vertical, cuyo punto de apoyo es el axis. Esta característica permite al cráneo, por ejemplo, movilizarse libremente de arriba, abajo, a los costados, ¿no? Vamos a ver un poquito más detallado. Aquí ustedes ven la columna vertebral, una vista lateral, o sea de costado, y una vista posterior de la parte de la espaldita. Ahí ven la región cervical, torácica, lumbar, sacro, coxis. Bueno, sigamos. Aquí también pueden ir viendo lo mismo que les dije. Fíjense que el coxis se dobla como hacia adentro, no va hacia afuera. Ustedes ven la espaldita, esa es la forma de la columna vertebral, que va desde el cuellito, baja por la espalda, se va formando para la cintura, luego baja como para las caderas y luego se hunde. No sale para afuera, sino esa cosa como colita se va hacia adentro. Y deben cuidar esos huesitos. No se maltraten, no se golpeen, no carguen mucho peso. A ver, aquí ven también la columna vertebral, que ya les he enseñado al principio. Las vértebras se apilan en grupos sobre otro en regiones. La columna cervical se subdivide en 2 partes, la región cervical superior, que es la C1 y la C2, y la inferior, que es la C3 y la C hasta la C7. La C1 se denomina atlas y la C2 se denomina axis. El occipucio, también conocido como hueso occipital, es un hueso plano que forma la parte trasera de la cabeza. Bueno, aquí voy a explicar cada uno de ellos. El atlas, por ejemplo, el C1 es la primera vértebra cervical y por eso se abrevia C1. Esta vértebra sostiene la cabecita de las personas. Tiene un aspecto diferente al de otras vértebras. El atlas es un anillo óseo formado por 2 masas laterales unidas en la parte frontal y posterior por el arco anterior y el arco posterior. El axis es la segunda vértebra cervical, o C2, es un proceso parecido a un diente sin punta que se proyecta hacia arriba. También se le conoce como el diente o proceso odontoide. El diente proporciona un tipo de pivote y collar que permiten que la cabeza y el atlas roten a su alrededor. Vértebras torácicas del T1 al T12. Estas vértebras aumentan de tamaño a medida que se van, que van bajando. Se caracterizan por tener pequeños pedículos, procesos espinales largos y forámenes intervertebrales relativamente grandes, lo que trae como resultado menos incidencia de compresión nerviosa. Las vértebras torácicas en la caja torácica está unida a las vértebras torácicas en la T1 a la T2. Las costillas no están adheridas y por eso se llaman costillas flotantes. El rango de movimiento de la columna torácica está limitado debido a la gran cantidad de conexiones de las costillas, vértebras y 2 largos procesos espinales. Las vértebras lumbares varían de tamaño de la lumbar 1 a la lumbar 5. Estas vértebras cargan con la mayor parte del peso del cuerpo y el estrés.
Los pedículos son más largos y anchos que los de la región torácica. Los procesos espinales son horizontales y de forma mucho más cuadrada. Los forámenes intervertebrales, que son pasajes neurales, son relativamente grandes, pero la compresión de la raíz nerviosa es más común en la zona torácica. ¿Para qué sirven las vértebras? ¿Ustedes creen que para soportar el peso? Bueno, las vértebras tienen distinto tamaño. Las cervicales son más pequeñitas, las que están cerca de la cabeza, ¿no? Las lumbares son más grandes. Los cuerpos vertebrales son estructuras de la columna vertebral que soportan el peso. El peso de la parte superior del cuerpo se distribuye a lo largo de la columna hasta el sacro y la pelvis. Las curvas naturales de la columna sifótica y lordótica proveen resistencia y elasticidad en la distribución del peso corporal y las cargas axiales sostenidas durante el movimiento. Hemos visto que las vértebras son vitales para el buen funcionamiento de la columna, con sus discos intervertebrales y las articulaciones. La columna vertebral tiene una función de protección, porque protege la médula espinal y las raíces nerviosas y de muchos órganos internos. También son la base para sujeción. Ligamentos. Los ligamentos entre apófisis espinosas limitan el movimiento y acumulan energía para el retroceso, los tendones, los músculos. También es un apoyo estructural, porque ahí en la columna se apoya la cabeza, los hombros, el pecho, que conecta, ¿no?, la parte superior e inferior del cuerpo, el equilibrio y distribución del peso. Con la columna vertebral buena podemos hacer ejercicios, saltar, correr, bailar y todo. Y tenemos flexibilidad y movilidad. Las articulaciones vertebrales no tienen una gran capacidad de movimiento, pero dan flexibilidad a la columna, permitiendo que gire y se curve hacia atrás y hacia adelante. También están las dos articulaciones facetarias que impiden el desplazamiento y la torsión. La articulación facetaria regula la amplitud de movimientos entre vértebras y el disco intervertebral es de tejido fibrocartílago. Aparte del núcleo gelatinoso, es resistente y flexible. Además, los huesos producen glóbulos rojos y sirven para almacenar minerales. Bueno, entonces no olvidemos que las principales funciones de la columna vertebral es articular el movimiento del tronco, sostener, recubrir, proteger la médula espinal y formar el soporte óseo posterior del sujeto, o sea, de las piernas, ¿no? También de los brazos, pues no se puede decir otra cosa. Y bueno, gracias a la columna vertebral podemos mantener el equilibrio. Ya hemos visto que la columna vertebral es vital porque dentro está nuestro líquido, ¿no?, raquídeo. Dice, cuidado con las lesiones traumáticas de la médula espinal. Un golpe puede perjudicar dañando vértebras o desplazando de la columna, que al comprimir la médula produce contusión, hemorragia o desgarro. Estas lesiones pueden ocasionar discapacidad permanente o incluso la muerte, porque cualquier daño a la columna espinal o vertebral es grave y complejo. ¿Alguna vez has pensado cuánto peso puede soportar la columna vertebral? Los especialistas señalan que por cada kilo extra de peso que le añades a tu cuerpo, o sea, si tú pesas 70 kilos, le aumentas un kilito cargando, tu columna vertebral va a soportar 10 kilos más de presión. Imagínate cuánto está sufriendo tu espalda si te sobra algo más de peso. Existen muchas enfermedades de la columna vertebral. Algunas de estas son, por ejemplo, la escoliosis, que es una enfermedad de la columna cuando se deforma, ¿no? También hay otras, estenosis espinal, lumbar, espina bífida, síndrome de cola de caballo, malformación de Chiari, mielitis transversa, esclerosis múltiple, esclerosis lateral amiotrófica,
entre otras. Debemos de cuidar nuestra columna, no estar echándonos en el hielo, en el frío. También se gastan esas almohadas que ustedes ven que van entre el disco intervertebral y las vértebras. También se gasta, existe el desgaste. Por eso es que la gente con el tiempo va sufriendo de enfermedades a los huesos. Mantén una postura correcta. En periodos de asueto podemos estar más pendientes de crear hábitos posturales, tanto durmiendo de pie o sentados. Es fundamental para prevenir dolores de espalda. Las posturas inadecuadas pueden causar tensión al sistema óseo y muscular de la espalda. Evita ropa ajustada y tacones muy altos. Es más fácil usar ropa cómoda durante las vacaciones, y la falta de compromisos sociales favorece el uso de calzado poco elevado. Estos dos hechos en conjunto evitan la adopción de malas posturas. No levantes pesos excesivos. Determinadas malas costumbres son más sencillas de evitar durante tiempos de descanso. Coger a un niño a toda prisa para dejarlo en la guardería o bajar la compra del supermercado muy cargados pueden y deben evitarse. Corrige tu sobrepeso. La sudoración provocada por el calor, consumir mayor proporción de frutas y verduras frescas más apetecibles en estas fechas, y la facilidad para llevar una vida menos sedentaria pueden llevarnos a perder peso durante las vacaciones. El sobrepeso prolongado en el tiempo puede provocar que los músculos y huesos de la espalda se tensionen y lleguen al dolor de espalda, por ejemplo, si no es peor. Aprovecha el descanso del verano para hacer algún plan que favorezca caminar un rato cada cierto tiempo, ¿no? Y evita el estrés. Haz un poco de ejercicio si no caminas. Practica algún deporte si puedes hacerlo. Acude a un especialista si sientes algún malestar en la columna. En caso de lesión, es mejor ir a un especialista. Evita la automedicación. Busca un buen centro de atención y bueno, y cuídate. Hasta aquí hemos estado trayendo todo lo que hemos estado investigando, y espero que les sirva de algo. Bueno, aquí están algunas cositas más, como las articulaciones se encuentran en la columna vertebral. Cuida el coxis, evita golpes, movimientos bruscos, caídas, porque también se puede romper y te puede dañar. También el hueso esfenoides, que está situado en el cráneo, también es muy delicado. Las funciones del hueso, y bueno, todos los huesos del cuerpo humano buscan cumplir con la función principal de formar el esqueleto y de mantener las estructuras alineadas. Cuídalos. Aliméntate, consume calcio, vitamina D y bueno, y que tengan un buen día.